Moreta Trémols. Bienvenido a esta vista pública para postulantes al Tribunal Superior Electoral. Como usted conoce, tendrá 5 minutos como presentación libre. En esa presentación usted podrá informarnos sobre sus credenciales académicas, su hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que estamos haciendo. Después que pase esa presentación, entonces los consejeros podríamos tener hasta 15 minutos también para hacerle preguntas concernientes a la evaluación. Muchísimas gracias por su presencia aquí y la mejor de las suertes. Bien. Buenos días, señor presidente y demás miembros que integran el Consejo Nacional de la Magistratura. Les dirige la palabra a Wilson Francisco Moreta Trémols. Actualmente pertenezco al Poder Judicial. Soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, recinto Santiago. Ingresé al Poder Judicial en el 1992 como juez de paz, luego como juez de Cámara Penal, juez de Tribunal Colegiado. Y en la actualidad pertenezco al equipo que trabaja en la primera sala de la Corte Penal de Santiago. Las informaciones más precisas ustedes las tienen en el dossier. Yo tengo estudios de especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, de posgrado en Derechos Fundamentales, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad Castilla-La Mancha. Con el oficio de juez, pues también tengo la experiencia docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de las materias de Derecho Procesal Penal y Penal. Desde el primer momento, respetando el derecho de todos los que han planteado lo contrario, me inscribo en aquellos que piensan que la jurisdicción electoral hay que fortalecerla, más que hacerla desaparecer. Y fortalecería la idea del constituyente que pensó en un momento, pues, de que los conflictos electorales, pues, fuesen tratados con organismos especializados, con órganos especializados y que pudiesen tomar una decisión acorde con la realidad que se vive. Por consiguiente, más que la idea de hacer desaparecer o desmembrar el área electoral, me inscribo, como decía, en la parte de fortalecerla. Creo que con los aspectos legales, con la ley, con la misma Constitución, podemos establecer un espacio que pueda realmente responder a las realidades de la República Dominicana. Creo que hemos avanzado y muchísimos aportes podrían hacerse en el área electoral, desde la reestructuración de su funcionamiento a nivel de organización del Tribunal Superior Electoral, desde la creación de nuevos órganos que puedan favorecer el acceso a la justicia electoral. Frente a esa situación, entonces, estaría ya en disposición de responderle a ustedes. Sí, tiene la palabra el senador Bautista Rojas y después la magistrada Nancy Salcedo. Muy buenos días, licenciado Wilson Francisco Moreta Trémols. Yo le voy a preguntar a usted si pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional las decisiones del Tribunal Superior Electoral y, en caso de serlo, cuáles criterios toma en cuenta el Tribunal Constitucional para revisar decisiones del Tribunal Superior Electoral. Sí, la ley orgánica establece que las decisiones del Tribunal Superior Electoral pueden ser atacadas por la revisión constitucional. Ahora, esa revisión constitucional va a depender de una serie de condiciones de lo que se llama la relevancia constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional no la conoce de manera automática, sino que ve una serie de requisitos
que si no se dan, pues entonces sí procede a la revisión. Por ejemplo, si se trata de un derecho fundamental conculcado, si no ha habido un precedente del Tribunal Constitucional previamente que se refiera a esa situación, que ese precedente, pues lógicamente, pueda influir en esa situación que se ha presentado, que esa violación constitucional haya sido propuesta al órgano y que el órgano haya fallado en esa situación. Esos son los aspectos más importantes de la posibilidad de entrar en la revisión constitucional. Muchas gracias. Magistrada Salcedo. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Cómo se siente, magistrado Wilson? Fuera de la atención normal, bien, gracias a Dios. ¿Cómo dejó a Santiago? Muy bien. Bueno, usted tiene una experiencia en materia de amparo y yo quería saber su posición, cuándo procede un amparo y en materia electoral y la diferencia con el amparo común. Bueno, y también me gustaría que me hablara un poco de lo que es el derecho a la libertad de expresión y cuál es el límite en materia en el ámbito político. Son dos preguntas más o menos. lógicamente el amparo es el resultado o la acción propia de una conculcación de un derecho, de un derecho. En este caso electoral, por ejemplo, el derecho de ejercer al voto, podría ser. O sea, que tiene necesariamente que ser la conculcación de un derecho. Esa facilidad que da la Constitución de la República, entonces, pone al órgano que es apoderado en capacidad de amparar a ese ciudadano que va ante ese órgano a denunciar esa situación y lograr entonces la protección y que él pueda entonces ejercer ese derecho que le es conculcado. Sobre lo otro que usted me dijo, excúseme. La libertad de expresión, los límites que tiene en el ámbito político. Mire, como un derecho fundamental, ¿no? La libertad de expresión siempre ha sido un dolor de cabeza. Y nosotros, en el sentido, no en el aspecto negativo, sino plantea una situación tan difícil, solo un hilo tan pequeño, cuando se restringe, que puede uno fácilmente recaer en una violación a uno de los derechos fundamentales. Sin embargo, la propia discusión en torno a esa parte se refiere cuando se trata ya de situaciones familiares, íntimas, que necesariamente tienen la protección de la ley en relación al ciudadano. Por eso le decía que es una hebrita cortitica que fácilmente se puede romper si no se tiene un criterio definido en ese aspecto. Yo entiendo entonces que cuando se trate de situaciones que tengan que ver con la intimidad de la persona, con la vivencia privada en términos de la familia, el derecho a la libre expresión puede encontrar en algún momento alguna restricción. En lo demás, todo el que es empleado público, todo el que ocupa una función pública está siempre abierto al cuestionamiento de la ciudadanía. Por consiguiente, restringir esa parte sí creo que atentaría contra, contra la integridad propia de la democracia. Pero en esa parte creo que es la parte más fangosa que pueda dar un poquito de dolor de cabeza. Sí. Muchas gracias, magistrado. Sí, tiene la palabra el consejero Eduardo Estrella y después el consejero diputado Víctor Fadul. Gracias, presidente. Magistrado Wilson Moreta, ¿en cuáles casos procede el recurso de apelación en materia electoral? Bueno, la ley orgánica establece que las decisiones
dadas por las juntas electorales y por las oficinas que trabajan en los aspectos electorales en el extranjero son recurribles al recurso de apelación. Entonces, el Tribunal Superior Electoral puede conocer de la apelación de esas decisiones. También el Tribunal Superior Electoral puede conocer aquellas impugnaciones que se hacen a los miembros que son elegidos en las juntas electorales. Creo que esos dos aspectos fundamentales me vienen a la mente con la relación al recurso de apelación. ¿Y usted estaría de acuerdo con poner los tribunales de primera instancia en los municipios que no sean las juntas municipales? Bueno, creo que eso sería un gran logro para el fortalecimiento del sistema electoral. Es factible separar lo administrativo de lo contencioso. Por eso yo decía al principio que más que desmembrar el sistema, yo me inclinaría por fortalecerlo. Y una manera de fortalecer el sistema es creando tribunales electorales municipales que luego de una revisión se determine que sean colegiados o unipersonales. Eso sería propio de la investigación que se pueda hacer o del estudio que se pueda hacer. Y eso no limita el acceso a la justicia electoral, al contrario, eso lo favorece. Muchas gracias, magistrado. Consejero diputado Víctor Fadul, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, magistrado Wilson. Sobre los delitos y crímenes electorales, ¿considera usted que debe ser el Tribunal Superior Electoral la jurisdicción que lo conozca y decida? Totalmente de acuerdo, pero le daría competencia a los tribunales electorales municipales. Por consiguiente, ese tribunal podría conocer en primera instancia todo lo que tiene que ver con los asuntos de esa naturaleza. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Tribunal Superior Electoral, que yo entiendo que debe conocer todos los asuntos que tienen que ver con los asuntos electorales. Muchas gracias, maestro. Consejero diputado Alfredo Pacheco tiene la palabra. Saludos. Buenas, señor. De su respuesta al diputado Fadul, yo puedo tomar el hecho de que aquí varios postulantes han dicho que el tema de los delitos electorales deben ser conocidos por la justicia ordinaria y usted plantea que sean por tribunales municipales, de acuerdo a lo que escuché que usted le dijo al diputado Fadul, ¿es así? Sí, o sea, tribunales electorales. Un tribunal electoral, pero que funcione en cada municipio. Sí, no importa sea unipersonal o colegiado. No importa, todo depende del estudio que se haga, de la factibilidad para los asuntos económicos y todo eso. Pero yo creo que eso daría más soporte, más fundamento a la jurisdicción electoral. Sí, porque además, y a mí siempre me preocupa el hecho de los delitos electorales, con los que postulan que sean los tribunales ordinarios, hay un problema, y es que el día de las elecciones se producen delitos electorales que deben ser atacados ese mismo día. Exacto. Por lo tanto, yo un poco estoy de acuerdo con lo que usted plantea, lo único que ya los tribunales electorales hay que determinar si son provinciales o municipales. Bueno, ya por eso decía, el estudio sería, provinciales podría ser que vean más o menos un territorio mucho más amplio, por ejemplo, como los tribunales de primera instancia en el área judicial. O por los distritos judiciales también. O unipersonal, pero todo dependería del estudio de factibilidad que se haga sobre colegiado, unipersonal, o municipales o distritales. Lo que yo sí creo que debe de ser conocido por un tribunal. Gracias. Y dejar entonces al Tribunal Superior Electoral Como última que conozca instancia. entonces ya las apelaciones o última instancia, depende de la naturaleza que se le dé a ese tipo de violaciones. Gracias de mi parte. Muchas gracias, doctores. La verdad que ese es un tema que debemos de trabajar conjuntamente con la Junta Central Electoral, porque creo que debemos de perfeccionar el sistema. Y fíjense que aquí entre varios
postulantes han habido diferentes criterios. Por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar. Y diferentes criterios bien argumentados. Sí, así que muchísimas gracias, doctor. Gracias por su presencia, por su disertación y que pase buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Gracias.